El día 7 de junio del 2015, que fue época de elecciones, sobre una avenida estaban agrediendo a las señoras y eran muchos policías, yo creo que eran más de 20 policías en camionetas. Y nos bajamos a ver qué pasaba, pues estábamos trabajando. Pues fuimos agredidas por los policías, a golpes, y nos querían quitar el equipo, o sea, verbalmente, físicamente, amenazas. Y yo me identifiqué, cuando yo le dije, yo soy periodista, yo vengo a trabajar. Ya nos conocen, ya saben que somos periodistas, pero por orden de Marisela Serrano, esa era la orden ya, de que nos detuvieran. Nunca nos leyeron nuestros derechos, nunca nos dijeron por qué estábamos detenidas. En el MP ya ahí el licenciado Alexis nos dijo el por qué. Nos habían fabricado el delito de que andábamos comprando el voto. Cuando nos detienen por radio, ahí del SMTP, la señora estaba aquí en el MIPS, estaba desayunando. Le avisan que nos habían detenido. Dice, ¿qué crees, manita? ¿Qué pasó? Sí. Te voy a decir cómo dijo la vieja, porque no la quieren, también nos ha explotado. ¿Qué dijo? Ay, ya las agarraron, sí, pues chínghenselas, rómpale la mano. Nos humillaron, porque nos tuvieron paradas en la pared volteadas. Y nos dijeron, se van a quedar como las perras que son. Sí, o sea, nos trataron muy mal, la verdad sí nos trataron muy mal. Esto fue fabricado, esto fue una detención ilegal y es político. Porque para la señora Marisela Serrano, que es la líder de Antorcha, ella siempre ha dicho, quien no está conmigo, está en mi contra. Porque yo creo que estábamos causando mucho problema a la señora, ¿no? Por lo menos en nuestras publicaciones. Como dicen, a periodicazo no me matan, ¿no? Pero los incomodamos, ¿no? Al hacerles saber a la ciudadanía qué es lo malo que están haciendo. Y en una ocasión íbamos entrando a la presidencia, estábamos repartiendo porque nuestro periódico es gratuito, lo regalamos, lo repartimos. Y la directora de comunicación social me ve y así tajante me dijo, ya bájale, ya estuvo. Yo le dije, ya estuvo. ¿De qué? Son denuncias, a mí no me tienes que decir nada, que hagan bien su trabajo. No, pues espero que tenga la base, las tengo. Están las entrevistas y hay documentos. Al menos yo sí andaba con un poco de miedo, temor por mi familia. En su momento sí andábamos como temerosas, porque vivimos en Iztapaluca. Nos conocen los policías, nos conocen los que están en el gobierno, saben dónde vivimos, conocen hasta nuestras familias. Después, ya que salimos como sentenciados, porque nos dieron medidas cautelares y todo, quisimos ver lo del expediente, en qué iba, por qué fue o qué habían declarado, quiénes. Pues el expediente se mantuvo desaparecido por más de un año. Nadie sabía dónde estaba el expediente. Pero hasta ahorita ya estoy más tranquila, gracias a ustedes que nos han estado apoyando en todo.